un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos un jueves más. Aquí estamos, como siempre, cerca de ustedes. Aquí les hablamos desde Badalona, desde España. Y sabemos que, bueno, pues gracias a Dios vamos a poder llegar a muchas partes del mundo. Y les damos la bienvenida a todos un jueves más. Les pedimos que estén con nosotros esta media hora, porque como saben siempre vamos a estar buscando la dirección de Dios y tocando temas de actualidad que sin duda nos traen mucha bendición y nos son de ayuda a todos. Hoy vamos a tocar un tema totalmente radical y diferente al que toquemos el jueves pasado. Ustedes lo recuerdan, estuvimos hablando con Dorca Caichoca acerca de TikTok y hoy vamos a hablar de física y química. Y yo creo que no deja de ser un tema apasionante y profundo al mismo tiempo, y así que lo vamos a disfrutar. Así que prepárese porque vamos a estar esta próxima media hora juntos. Hoy tenemos con nosotros para hablar de este tema, ¿verdad? Alguien que realmente lo vive desde hace muchos años. Tenemos con nosotros a José Manuel, profesor de física y química en el Instituto Educacional, ¿verdad?, de secundaria en la ciudad de Málaga, en Andalucía, para que usted se ubique más o menos en qué parte, en el sur de España, ¿verdad? Pues ahí se encuentra nuestro amigo José Manuel y le queremos dar la bienvenida y saludarlo y que él pueda saludar a la audiencia. Buenas tardes, José Manuel, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, pues muchas gracias por vuestra acogida y por vuestra invitación y pues estamos bien dentro de lo que cabe, preocupados por la situación como es natural, porque hay amigos nuestros y hermanos y nuestra cercanía que han sido afectados por el COVID, pero a Dios gracias a nosotros todavía no nos ha tocado y esperemos que no nos toque y bueno, pues a Dios gracias bien y confiando en su protección y en su cuidado y en su presencia. Pues sí, es cierto que verdad que la parte del sur de España ha sido una zona bastante afectada con el COVID, así que damos gracias a Dios que sigue protegiendo y guardando esta nación, cada una de las ciudades, y te doy muchísimas gracias por aceptar la invitación, José Manuel, por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo, ¿verdad? Hoy, como he dicho a la audiencia, vamos a hablar de física y vamos a hablar de química, y mucha gente a lo mejor que no está familiarizada con estos temas, pues puede decir, oye, me voy a quedar a escuchar el programa porque quiero saber un poquito de qué va el programa en esta tarde. La física, podríamos decir que es la ciencia que estudia los componentes fundamentales del universo, ¿verdad? Y esto ya parece como que nos crea un poquito más de interés. Ahora, estos fundamentos tienen que ver con la energía, con la materia, con el espacio, con el tiempo, siendo esta una ciencia estrechamente vinculada con la matemática, las matemáticas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la química, que muchas veces confundimos y no sabemos bien diferenciar. Tenemos por otro lado la química, que diríamos que es la ciencia que estudia la materia, cómo está compuesta, sus propiedades y cómo se transforman sus estructuras. Esto podríamos decir así a grosso modo, ¿verdad? Yo no tengo mucha experiencia, por eso hemos invitado a nuestro amigo José Manuel y quisiéramos comenzar haciéndole una pregunta directa. José Manuel, ¿qué significa para ti la física, la química en términos personales? Pues para mí la física, bueno, dice, en cierta ocasión creo que preguntaron a un señor que estaba trabajando piedras al lado de la construcción de una catedral, ¿sabes? Y le preguntaron, ¿y usted qué es lo que hace? Y dijo, pues no me ve, aquí estoy picando piedra. Le preguntaron a otro que estaba al lado y dijeron, ¿y usted qué es lo que hace?
y respondió, dice, aquí estamos ganándonos el sustento de la familia. Y le preguntó a un tercero, y el tercero le dijo, pues mire usted, aquí estoy edificando la catedral de Westminster. Entonces, hay momentos en que para mí la química es un trabajo arduo, pesado. En otros momentos es la forma en que me gano la vida. Y en otros momentos es la forma en la que uno piensa en el orden que Dios ha puesto en este universo, en las leyes que Dios ha puesto en este universo y la lógica con la que Dios ha armado este universo. El logos, el que imprime de orden a todo el universo, el Dios del universo, pues ha pensado en todos estos detalles. Y nosotros pensamos en ellos solo que muchísimo tiempo después. Alguien dijo eso y la verdad es que para mí esencialmente la química es una forma de indagar en los pensamientos de Dios, bueno, rascar un poquito en los pensamientos de Dios acerca del orden que Él ha querido poner e imprimirle a este universo. Estoy pensando, José Manuel, que con tantas profesiones elegiste justamente estudiar física y química, ¿verdad? Y yo creo que esto lo tuvo que motivar en ti algo, ¿no? Una inquietud que tú tendrías. ¿En qué momento surge en ti esa inquietud de estudiar física y química? Bueno, en realidad yo estudié química porque soy mayor, ¿sabes? Pero no tanto. Anteriormente la licenciatura creo que estaba unida, física y química, pero ya cuando yo estudiaba ya estaban separadas. Yo ya estudié química, particularmente química. Y la razón por la que estudié química, pues era porque se me dio bien en el bachillerato. Un profesor mío encantador, una persona encantadora, nos animó, nos explicó aquello de una manera muy clara, muy evidente, muy sencilla. Entonces yo lo vi, me pareció bonito porque lo comprendía y cuando tuve que elegir una carrera en la universidad, pues tuve que elegir entre lo que había en Málaga en aquel entonces, que eran matemáticas, biología, química, dentro, digamos, de la rama de lo que yo podía elegir, ¿no? Y quería elegir. Y entonces, pues no me pareció mala opción. En fin, yo soy de ese tipo de personas que pues me hubiera gustado estudiar también música. De hecho, estuve algunos años estudiando música, o tal vez filosofía, o si me dices, pues tal vez psicología, y recientemente he tenido la oportunidad de estudiar teología. Así es que entonces elegí eso pues por... No soy de ese tipo de personas que dice yo desde primera hora he querido ser médico o he querido ser veterinario, sino que bueno, así fue mi elección. Muy interesante porque, bueno, luego vamos a intentar saber cuántos años, vamos a intentar adivinar tu edad, porque vamos a preguntarte también cuántos años llevas ejerciendo, ¿verdad? Como maestro de física y de química. En ese tiempo, ¿tenías también, José Manuel, inquietudes por las cosas de Dios, por las cosas espirituales? ¿O eso vino después? ¿Qué fue antes? Yo tenía interés por la palabra de Dios, por conocer a Dios, por conocer las cuestiones que a todos nos preocupan, ¿no? Pues de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida, cuando muramos, pues a dónde vamos, estas preguntas clásicas que todo el mundo se hace, y yo tenía ya interés por ellas desde bastante tiempo antes de empezar a estudiar química, que en mi época se empezaba con un año menos que ahora, porque nuestro sistema de enseñanza secundaria tenía un curso menos que el que hay en la actualidad. Y ya era creyente en el sentido de haber conocido que el Señor lo que busca es que creamos y confiemos en Él, ¿no? Y sí, esto fue antes de comenzar la escritura, de hecho, como 5 o 6 años antes de comenzar la carrera. Así quiere decir que cuando ya empiezas a estudiar y a preocuparte por prepararte un futuro académico, ya tenías esas inquietudes, de alguna forma ya tenías esa búsqueda de Dios, ya conocías a Dios un poco.
Pero sí hay algo que me llama la atención a nivel general, y es que cuando nosotros de alguna forma escuchamos la palabra ciencia, o física, enseguida lo que hacemos es desvincularla de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, y pensamos como que esto choca una cosa con la otra, ¿no? En realidad, ¿la ciencia y la física chocan con la existencia de Dios? Pues mira, en mi experiencia, porque hemos querido enfocar esta charla, esta tertulia así un poco a nivel personal, recuerdo cuando tenía 18 años, estaba en clase de biología y el profesor nos hizo referencia a una experiencia que se había realizado 2 décadas antes al menos, en la síntesis de aminoácidos de una forma experimental en un laboratorio. La experiencia de Stanley Miller. Se habían sintetizado lo que podrían ser los ladrillos de la vida, ¿no? Los aminoácidos, que son ese tipo de moléculas que sirven para formar las proteínas, y luego las proteínas pues son la esencia de los seres vivos también. Y él decía que por casualidad, por azar, en un laboratorio se habían creado las condiciones que podrían parecer las de la Tierra primitiva, y allí se habían introducido algunos compuestos, se había dejado una descarga eléctrica y se habían producido esas herramientas de la vida, esos ladrillos de la vida, esas partículas o elementos o sustancias fundamentales, mejor dicho, para la esencia de la vida, y que eso pues nos demostraba que la vida había surgido por azar. Entonces claro, hay que comprender que uno está recién llegado a la universidad, el profesor en aquel entonces además tenía una tarima bien alta, vestido de blanco con su bata, diciendo esa realidad que él expresaba con ese tono tan solemne, con ese optimismo en el hecho de que la ciencia ya hubiera descubierto que la vida se ha producido a partir de las sustancias inorgánicas que han reaccionado, que yo me fui bastante impactado a casa. Durante un tiempo mi fe se tambaleaba, pero yo estoy creyendo realmente un cuento de hadas, porque la ciencia mira lo que parece que dice, ¿no? Al cabo de algún tiempo pude reflexionar, y a lo largo de mi vida esta experiencia siempre me ha ayudado a reflexionar y a sonreír incluso, porque esa experiencia prácticamente no llevaba a nada. Solamente algunos de los 20 aminoácidos esenciales se pudieron sintetizar de aquella manera, pero ni se pudieron sintetizar todos, ni se pudieron sintetizar de manera que pudieran prosperar para llegar a ser proteínas, porque necesitan el código para poderse formar como proteínas. No basta poder poner cualquier aminoácido al azar, porque no forman nada. Es decir, que además, para llegar a esa experiencia había habido una preparación previa muy exquisita, muy desarrollada, los gases estaban muy bien estudiados, había que retirar algunos de los productos que se formaban y para que no interfirieran. En fin, todo un montaje muy bien preparado para que eso pudiera llegarse a producir. Y yo decía, bueno, pues al final resulta que esta experiencia lo que demuestra, más que las cosas se han hecho por azar, es que necesitas un gran químico detrás para poder realizarla. Si esto significara algo, si eso es que si la vida surgió así, lo que necesitaba era un gran químico que lo hiciera. Pero la verdad es que en ese momento sí que en mi experiencia hubo ahí una especie de choque entre lo que podría ser el conocimiento científico a mi nivel, ¿no? El conocimiento científico y lo que decía la escritura, la palabra de Dios. Pero creo que honestamente lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras y lo que nos enseña la ciencia experimental y tal como la conocemos, sin triunfalismos para suponer que se han demostrado
cualquier origen inorgánico de la vida. La verdad es que no hay ninguna contradicción entre lo que dicen las escrituras, en lo que yo he percibido y en lo que nos dice la ciencia, ¿no? La verdad. A mí me parece que el estudio del universo es algo impresionante. Las leyes físicas. Yo creo que es algo maravilloso, es algo tremendo poder meterte, adentrarte en todo eso. Pero yo creo que cuando uno se adentra en el estudio profundo, ¿verdad?, del universo y de las cosas hechas, las cosas que contemplamos y vemos y podemos tocar, y yo creo que de alguna forma nos muestra la soberanía de Dios, de un Dios soberano que está por encima de todas las cosas, de un Dios creador y de un Dios poderoso que tiene autoridad para formar las cosas de la nada, porque Dios, cuando creó el universo, lo creó sin haber materia preexistente. Porque cuando tú tienes algo con lo que tú puedas trabajar, pero Dios creó el universo de la nada, cuando no había materia preexistente. Así que yo me maravillo y me gusta mucho escucharte. Yo estaría horas y horas escuchándote porque es un tema que me apasiona. Pero no entiendo por qué entonces los que contemplan tanta sincronía en el universo y tanta perfección en el universo, ¿por qué, José Manuel, no creen en un Dios creador? ¿Por qué te parece a ti que no creen? Pues para mí fue muy revelador oír que a Huxley, no el que llamaban el bulldog de Darwin, sino a uno de sus nietos, el de Un Mundo Feliz, etc. En cierta ocasión en televisión le preguntaron: ¿y usted por qué cree que su generación aceptó y adoptó la teoría de la evolución? Entonces, es más o menos la pregunta que me haces, ¿no? Y entonces este hombre se paró así un poco a pensar y por fin respondió lo siguiente. Una respuesta que para mí fue sorprendente y me ha hecho mucho que pensar. Dice: yo creo que nuestra generación aceptó la teoría de la evolución porque nuestra generación deseaba libertad sexual. Y tú dices: pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y dicen los psicólogos que cuando uno cree una cosa, pero con el corazón desea otra, se produce tal tensión dentro de la persona que esa tensión tiene que acabarse. Y puede acabarse de una de dos maneras. O acabas creyendo en lo que quieres, o acabas queriendo lo que crees. O acabas creyendo lo que quieres, o acabas queriendo lo que crees. Y lo que este hombre venía a decir es que su generación acabó creyendo lo que quería. Quería libertad sexual y acabó creyendo en una base filosófica o una cosmología o un entender el universo de una manera que justificara esa libertad sexual. De tal manera que si la vida ha sido creada por casualidad, no tenemos entonces nadie a quien darle ningún tipo de cuenta. No tenemos a quien rendir nuestras responsabilidades, no tenemos por qué dar explicaciones a nadie. Y esto creo que encaja también perfectamente con lo que dijo el Señor Jesús a la gente de su época. Dice: si alguno quiere hacer la voluntad del Padre, entenderá que lo que yo estoy diciendo es y proviene del Padre. Es decir, para llegar a una conclusión, digamos, filosófica o para llegar a un pensamiento final en nuestra vida, no solamente interviene la información, no solamente interviene la intelectualidad, sino que también interviene la pasión del corazón, también interviene la voluntad. Entonces, a veces el problema para entender o para aceptar la voluntad de Dios no es falta de información, es falta de voluntad. Me parece muy interesante lo que nos estás hablando, tremendamente aclaratorio, y creo que la audiencia está
está ya recibiendo, ¿verdad?, el mensaje que estamos queriendo transmitir en esta tarde. José Manuel, yo veo que te preparaste para trabajar de forma académicamente, con la intención de enseñar, y lo estás haciendo, y estás enseñando, en este caso física y también química. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo has podido conciliar, ¿verdad?, ambas cosas? O sea, tu fe con tu profesión. Si de una forma breve nos puedas contestar. Sí, bueno, habría muchas posibilidades para responder a esta pregunta, pero quizás la primera que se me viene a la mente es la pregunta que me hacen a veces los alumnos. Profe, ¿y usted cómo puede ser profesor de ciencia y a la vez ser creyente? Y entonces yo les respondo, digo, pues por eso, porque soy profesor de ciencia, conozco, no soy un especialista ni un investigador, yo me he dedicado a la enseñanza y eso pues ya digamos que limita mi conocimiento, pero en cualquier caso el nivel que alcancé en su día acerca de las ciencias, el nivel de conocimiento que he podido luego adquirir a lo largo del tiempo ya reflexionando sobre estos temas relativos a orígenes, pues me hacen tener claro que no hay una contradicción entre ambas cosas y que precisamente por ser de ciencia me resulta más fácil poder criticar, una crítica intelectual, una crítica desapasionada, muchas de las afirmaciones que desde el ámbito de del evolucionismo ateo, pues se nos hacen muchas afirmaciones que oímos y que uno puede poner en tela de juicio precisamente por eso, por haber estudiado ciencias. Y yo observo que otras personas que han estudiado pues otro tipo de carreras, están más alejadas de la ciencia, pues claro, se quedan sin argumentos, no terminan de entender bien cuáles son las suposiciones básicas que se hacen detrás de cada afirmación. Y esas suposiciones son en ocasiones muy discutibles. Así que yo veo que no hay mucha contradicción, y de hecho no hay ninguna, y precisamente se llevan bien el ser profesor y el de ciencias y a la vez ser creyente. Y no soy el único. Yo soy quizás el más pequeño de todos, porque ha habido a lo largo de la historia grandes científicos que han sido creyentes. Voy a decir uno, Sir Isaac Newton, ¿no?, el padre de la física clásica, pero también Maxwell, a veces menos conocido, pero una persona que hizo la síntesis, ¿no?, en el electromagnetismo, una persona brillante desde el punto de vista intelectual, y muchísimos. Hoy día hay asociaciones de doctores en ciencias que son creacionistas, que creen en la palabra de Dios y que creen que la Biblia nos dice un mensaje que es absolutamente intelectualmente solvente, ¿no? Estaba pensando en estos momentos en tus alumnos, ¿verdad? Porque es que esa pregunta tenía que salir, ¿no? Tenía que salir en ellos, de decir, a ver, ¿cómo puedes hacer tú para estar dándonos clase, en este caso, pues de física, y al mismo tiempo tener una fe genuina, verdadera, profunda en Dios, ¿no? Y me imagino que los alumnos pues te harían todo tipo de preguntas acerca, pues a lo mejor de la existencia de Dios, pero la pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuáles son las dudas que surge en un estudiante o una persona que está preparándose académicamente en esta ciencia? ¿Cuáles son las dudas que suelen surgir en un alumno de física? Que a lo mejor son dudas que también tuviste tú en su tiempo. ¿Cuáles serían esas dudas? Bien, en un ambiente, digamos, tan favorable al pensamiento evolucionista y materialista en el mundo de hoy, basta con ver televisión y observar algún reportaje sobre la naturaleza y no se menciona la palabra Dios, pero nada, se ha expulsado a Dios de la naturaleza, de los reportajes, se le expulsa en la narrativa y siempre todo se atribuye a la evolución, a los procesos de adaptación, etcétera. Pues claro, viviendo en este ambiente tan hostil,
los estudiantes que están en un periodo de formación, pues se ven sorprendidos porque realmente es poco intuitiva, ¿verdad? Esta idea de que las cosas se han hecho solas y que no existe un Dios creador. Es una idea poco intuitiva y ellos lo perciben así y preguntan porque, claro, ven a sus profesores absolutamente convencidos, pero al final esto es como una especie de moda, ¿no? Si te sales de la moda, estás siendo señalado. Puede, en algunos casos, perder tu estatus. No sería el primer caso. Y entonces, claro, ante un elenco de profesorado, un grupo de profesores, una opinión predominante en prensa, en televisión, siempre en el mismo sentido, pues claro, se sienten sorprendidos y les encanta preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿O qué argumentos hay para poder defender, ya que usted es cristiano, qué argumentos tiene para poder defender? Es usted un bicho raro en este universo. Entonces, ¿qué argumentos son los que tiene? Y entonces, cuando uno, a veces porque hemos tenido algún tipo de actividad extraescolar y hemos reflexionado juntos, o interdisciplinar con algún otro departamento de filosofía, de matemáticas o lo que sea, y a veces explicas algunos de los argumentos que desde la Biblia se pueden esgrimir y desde la ciencia se pueden esgrimir, pues se quedan realmente muy sorprendidos, se quedan muy sorprendidos. Yo tengo la curiosa experiencia de mi hijo que estudió biología y también, y por cierto, él hizo posteriormente un máster en biología evolutiva, porque él quería conocer, hasta donde le fuera posible, dentro de unos niveles razonables, cuáles son los argumentos de la evolución, tal como se enseña incluso en la universidad. Pues él, cuando estudiaba los primeros cursos de biología, sus compañeros decían, bueno, ya verás cuando llegue a la biología evolutiva, ya verás, ya verás. El caso es que, curiosamente, cuando terminaron esos cursos de biología en donde ya se estudiaba la evolución y tal, la impresión que él recibía es que sus compañeros quedaban defraudados por el escaso rigor científico. Eso sí, por supuesto, mucho lenguaje que arropaba toda la teoría, que parece todo muy científico, pero poco rigor, decían ellos. Fíjate que no era mi hijo el que lo decía, sino los compañeros a mi hijo. Y cuando él estudió el máster, la verdad que también quedó bastante impresionado porque, en fin, no hay una demostración, ni mucho menos, de este asunto. Hay una serie de hipótesis, una serie de ideas, pero nada más. Y estas son las preguntas que tienen los chavales. Pues, ¿esto por qué? ¿Y por qué se acepta? Porque se acepta por lo que decíamos antes, entre otras cosas. Te voy a hacer una pregunta que seguro que todos los que están escuchando y nos están viendo en esta tarde están deseando que te haga. Y es la siguiente. ¿Has sentido en algún momento en tu vida, ¿no?, en todo el tiempo de tu profesión, has sentido alguna forma de rechazo por ser cristiano y profesor de física al mismo tiempo? Bueno, quizás no tanto de rechazo, pero sí que te miren así un poco como diciendo, pobrecito, ¿no? Déjalo, que siga creyendo en los Reyes Magos, algo así, ¿sabes? Entonces, pues, pero es que la verdad es que cuando luego se presentan argumentos, algunas como estas cosas que hemos mencionado en esta tarde, porque tenemos que dar respuesta a la pregunta de dónde viene la masa, de dónde viene la energía, de dónde vienen las leyes del universo. Y cuando nosotros planteamos que esto se procede de un diseño inteligente, mientras que ellos proponen que esto proviene todo del azar, y entonces tú dices, todo del azar, entonces no hay milagros, ¿verdad? No hay milagros. Y entonces tú sacas algunas citas de evolucionistas bien conocidos en donde te dicen que al menos tuvo que haber alguna vez un caso de generación espontánea. Cuando sabemos que la generación espontánea es imposible, y ahí están los tubos de Pasteur para demostrarlo, entonces la ciencia moderna acepta que alguna vez al menos tuvo que haber un caso de generación espontánea. Y esto, en lugar de llamarlo milagro, en el lenguaje del naturalismo se llama una singularidad. Lo mismo ocurrió con el Big Bang, también otra singularidad. Davis dice que en el Big Bang la física miró para otro lado. Durante unos instantes la física miró para otro lado, como diciendo, ahí ocurrieron cosas que no pueden ocurrir, pero bueno, la física miró para otro lado y ocurrieron. Es decir, que al final acaban creyendo en los milagros.
pero con otro nombre. Así es que... Muy bien, José Manuel. Quería también saber algunas cosas importantes, porque tú te has preparado tus estudios académicos y has llegado a conocer, ¿verdad? Aspectos, yo digo, profundos en cuanto a la ciencia, temas científicos que de otra manera no los podías haber descubierto. Has tenido que estudiar, hincar los codos, profundizar en muchas cosas, pero en el caso de tu fe en el Señor Jesucristo, son dos preguntas en una. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar a Dios? O sea, ¿qué hubo en tu interior que te motivó a buscar a Dios? Y por otra parte, ¿cómo fue que llegaste a conocer de forma personal a Jesucristo, al Hijo de Dios? Ajá. Pues quizás el haber nacido en un hogar que no era cristiano necesariamente, si por cristiano tomamos la definición bíblica de la palabra, pero sí un hogar en donde había respeto y temor a Dios, ¿no? Recuerdo que mi madre pues pasó por un tiempo de una depresión y yo nací en el catolicismo, hice la primera comunión y recuerdo que cuando iba a hacer la primera comunión mi madre me dijo: mira, José Manuel, ahora que vas a comulgar, acuérdate de pedirle al Señor que me sane, porque el Señor hace mucho caso de los niños. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía: Señor, por favor, sana a mi madre y ayúdala. Y entonces esto a mí claro, me hablaba de que hay un Dios por el cielo que controla las cosas y que puede actuar, y un Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo, dice la Escritura que Él está en el mundo para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y yo ciertamente tenía convicción de pecado, aún a pesar de ser jovencito, muy niño, ¿no? Pero yo era bien consciente de que mi alma, mi corazón estaba lleno de pecado. No es que hubiese caído en grandes cosas, pero sí yo sabía que yo era pecador y que no andaba bien. Entonces el Señor me fue convenciendo de mi necesidad de perdón, y estoy muy agradecido al Señor. Al cabo de tantos años estoy muy agradecido al Señor, porque cada día veo que la enfermedad de no reconocer que uno está necesitado del Señor porque uno es pecador es una enfermedad que es peor que el coronavirus. Yo la he bautizado tristemente el buenismo, ¿verdad? Es una inflamación de nuestro sentimiento de ser bueno, cuando en realidad no lo somos. Delante de Dios somos seres que hemos pecado, no damos el nivel, no somos capaces de llegar al estándar. Y agradezco mucho al Señor que el Espíritu Santo trabajara en mí y me diera esta convicción de pecado. Y entonces, teniendo esta convicción de pecado, uno busca una solución para el pecado. Y uno se da cuenta que en uno mismo no tiene la solución, porque si no, no habría caído en el pecado. ¿Sí? Entonces, ver que la persona de su Hijo Jesucristo vino al mundo para llevar el pecado de la humanidad. Y hay un texto en la Biblia que a mí me parece maravilloso, en 2 de Corintios capítulo 5, que dice que el Señor le hizo a él pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor cargó en la cuenta de Jesucristo todo mi pecado y él lo pagó. Y Dios cargó en mi cuenta la justicia de Cristo. Y ahora soy justo porque acepto ese papel sustitutorio de Cristo en la cruz del Calvario en mi lugar. Lo acepto por fe, pero es la gracia de Dios, no es mi fe. Es la gracia de Dios que me brinda esta oportunidad. Como el ladrón arrepentido. Allí en la cruz decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que eso fue mi experiencia, ¿no? Hermoso, José Manuel. Estas palabras son palabras de esperanza, ¿verdad? Que nosotros hayamos sido hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo, por medio de Jesucristo. De manera que Dios nos ve justificados por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz.
Así que hemos empezado, de alguna forma, José Manuel, hemos empezado a hablar de que la ciencia como que no se la lleva bien con la fe, pero escuchándote hablar en la entrevista, pues nos estamos dando cuenta que de alguna manera esto no es así. Y me gustaría por un instante que le dijeras a las personas que están estudiando o que tengan algún interés de estudiar ciencia, física, como tú lo hiciste en su día, y que tienen al mismo tiempo tienen un interés también de conocer a Dios, de acercarse a Dios. Dirígete a ellos y diles algo que les pueda ayudar a decidirse por Cristo. Bueno, pues quizás lo que se me ocurre decir es que hay una ciencia que es una ciencia experimental y otra ciencia que es una ciencia histórica. En la ciencia experimental, los cristianos y los no cristianos estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, no hay discusión acerca si el valor de la gravedad es 9,8, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos y lo comprobamos, lo experimentamos y lo comprobamos. Y estamos de acuerdo, cristianos y no cristianos están de acuerdo en eso. Pero en la ciencia histórica, en donde la verdad es que no podemos volver a experimentar nada y mucho menos a observar lo que ocurrió en el pasado, ahí sí que hay discrepancias, pero es que realmente en esos aspectos no podemos aplicar el método científico de una manera rigurosa al 100%, porque andamos con especulaciones y andando por inferencias, pero no podemos llegar a demostrar. De manera que entonces la ciencia no tiene la respuesta a todos. Un profesor mío decía que la ciencia nos explica los cómo, pero no los porqués últimos. Y entonces tenemos que ser también en este sentido, creo, un poco humildes para no pedirle a la ciencia más de lo que la ciencia puede dar. Por tanto, estudiamos ciencia y hacerlo con entusiasmo, que son preciosas, pero estudiamos también el hecho de lo que nos dice la palabra de Dios como algo que es también científico. Bueno, científico, quiero decir, algo como que es también verdad, porque hay mucha verdad fuera de la ciencia, porque la ciencia no descubre toda la verdad. Cristo es la verdad. Y hay una verdad que se puede descubrir con la ciencia, hay una verdad que Cristo reveló con las Escrituras, de manera que la ciencia, digamos que se compagina perfectamente con la Biblia, porque ambos son o tienen su origen en la persona de Dios, de manera que la verdadera ciencia y la verdadera interpretación de la Biblia nunca chocan. Por cierto que, si me permite, puedo aconsejar una página o dos, creacionismo.net, o bien sedin.org, son dos páginas en español que pueden consultarse para profundizar en el tema de la creación y de la evolución, lo que la Escritura dice acerca de la creación y de la evolución, y además hay personas ahí que pueden responder dudas y cuestiones. Pero yo animo a estudiar ciencia, a conocer la creación, pero animo mucho más, como decía Pablo, todo lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Es mucho más hermoso conocer al Creador que lo creado. La creación no puede darnos la felicidad, pero el Creador sí, porque nos conoce, porque nosotros formamos parte de la creación. Así que animo a todos a conocer, profundizar en el conocimiento de la ciencia, en el pensamiento de Dios, cómo Dios organizó todo. Pero cuánto más grande es conocer al propio Creador. La creación no nos puede dar la felicidad, pero el Creador sí. Hermosas palabras. Dios quiera llevarlas al corazón de todos los que nos escuchan en esta tarde. Estamos llegando ya al final del programa, mi querido amigo José Manuel. Hay personas que nos están escuchando en este momento que dicen: yo quiero entregarle mi corazón y mi vida al Señor como lo hizo José Manuel. Y quizá uno piensa que tiene que asistir a algún lugar, hacer algún ritual, quizá aportar algo de sí mismo para encontrarse con Dios o alcanzar el favor de Dios, pero me gustaría que de una forma sencilla, breve, le puedas explicar a las personas que nos están viendo justo en este instante, en este momento, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que dirigir al Señor para que el Señor los perdone, los salve y les dé el regalo de la vida eterna. Bien, si yo tuviera un cáncer profundo, lo único que tendría que hacer es ponerme en las manos del médico y confiar. No puedo hacer otra cosa. Y debido a que soy un ser pecador, digamos corrompido moralmente y condenado
justamente por mi condición espiritual y moral, lo único que puedo hacer es ponerme en las manos del médico divino, confiar y decir: Señor, tú dices que moriste en la cruz del Calvario para llevar la culpa de mi pecado. Tú dices que tu justicia me la puedes regalar. Tú dices que estás dispuesto a que hagamos ese intercambio. Yo te doy mi pecado, tú me das mi justicia. Lo único que puedo hacer es confiar y creer que Él lo va a hacer. Como el ladrón arrepentido. Dice: Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo estas palabras están llegando al corazón de nuestros amigos. Verdaderamente el Señor no vino a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No vino a buscar a los sanos sino a los enfermos. Y esta es la condición en la que nos encontramos. Y necesitamos un Dios perdonador que perdone todos nuestros pecados. José Manuel, nos tenemos que despedir. Y antes de despedirnos, pues darte muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir tu testimonio personal, tu conocimiento. Y gracias de parte de toda la audiencia por solucionar las dudas que muchas veces salen en el corazón. Antes de que pueda despedirme de la audiencia, te pediría que lo hagas tú primero y le digas unas palabras breves a la audiencia antes de que nos podamos marchar. Así que adelante. Pues muchísimas gracias, la verdad, por esta oportunidad que me habéis brindado, y a cualquier persona. Es fantástico el mundo en el que vivimos hoy, en donde a través de estos medios podemos estar conectando con cualquier persona, no importa si en Estados Unidos, en Australia o en Sudáfrica. Así que cualquier persona que pueda haber estado escuchando, viendo este programa en el día de hoy, como decía Pablo, ¿no? Os rogamos, reconciliaos con Dios. Que el Señor os bendiga, y tomad en cuenta que el Señor es alguien muy serio, se ve en la creación, en su perfección, y el problema del pecado es un problema muy serio que requirió que Dios mandara a su Hijo para que muriera llevando el pecado de toda la humanidad, porque no había otra solución. Así que si andamos buscando otra solución, otro camino, otro atajo para poder llegar al cielo, es imposible, y el Señor lo ha dado gratis. Así que pues este es el mensaje del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de la belleza de Dios que hemos querido compartir, porque nosotros lo hemos experimentado por su misericordia. No somos mejores que los demás, de hecho quizás hasta peores en muchas ocasiones, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amigos, ahí quedan esas palabras de parte de José Manuel para cada una de sus vidas, y yo me tengo que despedir de ustedes, pues como siempre hago, diciéndole pues que no tengan temor, que de alguna forma esas situaciones, ¿verdad?, de inquietud en el corazón, momentos de adversidad, de luchas que enfrentan, que no les hagan sentir miedo ni temor. Al contrario, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés, y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.